Vengo con mi novio. Si estás saliendo con ese tipo, tengo que contarte algún par de cositas. Maldito cerdo. ¿Es Amel? Sí, Pepe. A la central de autobuses. ¿No te da miedo? ¿Qué tal que loco te quiere volver a buscar? Ay, con esos empleados que tienes, me dan ganas de empezar ahorita mismo. Gonzalo es el hermano de José José. Gonzalo, levántate. ¡Ya, ándale, mugre borracho! ¿Y tu mamá va a decir que no me importas o qué? Si sigues así no me caso, ¿eh? No sabía que las chavas barrio le hacían eso, pero si la cosa es casarnos, nos casamos, ¿eh? Kiki, ¿por qué no te vas conmigo? Porque tengo hijos. Kiki, José, ¿hay algún problema entre ustedes? ¿Le pueden cargar un ron con refresco de cola sin hielo, por favor? Yo un refresco de cola. ¿Cómo? Pues que no tomo. Hazlo por mí. Tú y yo vamos a conquistar el mundo, ¿eh? Es mi hermano, es José José. Cálmate. ¡Uy! ¡Suéltalo! ¡Suéltame, Pepe! ¡Yo a ti que te he dicho algo! Sáquenmelo a patadas de aquí. Sáquenmelo ahora mismo a patadas, borrachos. Ese hombre no se va a responder. que no. Ese no es tu problema. Cálmate, yo me voy a hacer responsable. Cálmate. Te pago eso y más. Cálmate. Ya. Tranquilo, por favor. Y es que en este medio nadie se salva, ¿eh? ¿Y de qué drogas estamos hablando? De feno, yo qué sé. Pero eso no importa. Lo que importa es por qué este señor me está buscando a mí para propagar un rumor sobre la Kiki. Porque a ti te interesa el hombre que la acompaña. No. Sí. José está de viaje. Ay, y Kiki también. ¿No te parece mucha casualidad, Honey? Aquí está todo lo que conseguí. ¿Me estás viendo la cara, Minerva? ¿Cómo crees, negro? Mejor vamos a hablar allá afuera, ándale. Cálmate, estoy haciendo todo lo que puedo. No, pues te vas a tener que poner las pilas, mamacita. ¿No se supone que tu cuñado anda vendiendo muchísimos discos y nosotros nomás no vemos los beneficios? A ver, ¿qué les pasa, eh? ¿Por qué no se ponen a hacer algo ustedes? Todo quieren, pero nada hacen, ¿no? Si nomás van a estar viviendo de mis business, no les va a alcanzar ni para los envases de las caguamas. Chale, la morra tiene razón. ¿Con qué o qué? Pues que nosotros también podemos conseguir lana por nuestro lado, ¿o qué no? ¿No estamos en eso? Entonces, ¿qué, amiga? ¿Cuándo vas a querer que empecemos a trabajar para ti? Para empezar, yo no soy su amiga. Y no quiero que trabajen para mí. Quiero que se vayan. No, estás muy equivocada, monjita. Un lugarzazo como este necesita seguridad. ¿Qué tal que llega alguien y te lo destroza? ¿Y si te tiran las mesas? ¡Vámonos! ¿Vale? ¿O qué tal que te rompen cosas? No, Poncho, no. No, por favor, no. Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero si lo quiere, aquí estamos nosotros para cuidarte la espalda. Lárguense de aquí. Se me hace que no nos está entendiendo. Está bueno, pues. Luego nos vemos. Ahí nos vemos, monjita. Bueno, y hablando de vicios, ¿ustedes qué creen? ¿Que sea rumor o que sea real? Yo digo que es verdad porque la Kiki estuvo saliendo con Javier, salieron en todos los periódicos. Y en todas las revistas. Oh my God, Anel, esta es tu oportunidad de venganza. No lo voy a hacer. Porque segurito se me termina volteando la tortilla. Ay. Y por dignidad. Yo no veo nada de malo en que un chisme de nada te pueda traer beneficios. ¿Qué beneficios me puede traer un chisme? Ah, Pepe. ¿Cuál Pepe? Ay, Honey, por favor. Sabemos muy bien que esta información es muy valiosa. y si no la utilizas tú, la utilizo yo. Te lo prohíbo, Jorge. ¿Por qué? ¿Acaso no te dijo prostituta y drogadicta? Sí, pero yo no soy como ella. Yo podré ser muchas cosas menos una chismosa. Bueno, pero tampoco te pases de buena, porque vas a pecar de tonta. Yo creo que esta es la oportunidad de recuperar a tu príncipe. ¿Cuál príncipe? ¿Cuántas veces les tengo que decir que ya no es mi príncipe? Sí es. ¿Dónde andabas? Llevo todo el día buscándote. Pues yo creo que no buscaste. Mi jefa está dormida. Pues yo creo que no buscaste Mi bien. jefa está dormida.
Aquí han dado, pregúntale a tu jefa. ¿De dónde vienes? Ya, Minerva. No estés rara conmigo. Discúlpame. La neta no sé qué me pasó en la mañana. De por sí me sentía mal, ¿te acuerdas? Pues yo nomás me acuerdo que no podías ni hablar de lo crudo que andabas. ¿Ves? Ya me sentía mal. Luego tú gritoneándome. Pues fuiste la gota que derramó el vaso. O sea que es mi culpa. ¿Cómo va a ser tu culpa? La culpa fue mía por andar de viago. Pero te prometo que no vuelve a pasar. Ay, sí. ¿Y a mí quién me asegura que la otra no me revientes el buche? No, chiquita, te lo juro. Mira, yo podré ser loco y atrabancado, pero por esta, que violento no soy. Pues a mí me dijeron otra cosa en el mercado. ¿Qué pasó con los cocodrilos? Nada, esos ya fueron. ¿Sabes por qué? Porque no voy a dejar que nadie ande tirando malos rollos ni de ti ni de mi jefa. Ya, reina, perdóname. Está bien, pero te voy a decir una cosa nomás. Tú me vuelves a alzar la voz o la mano, te la arranco y me largo. Órale, va, trato. Ya, Chumo, espérate. Espérate. Qué aguado, ¿eh? Por una vez que nos fuimos de rumba. Una vez que nos fuimos de rumba. Esa rumba nos salió bastante cara, ¿eh? Apenas se me alcanzó con el dinero que traía para pagar los destrozos que hiciste en el lugar este. Qué exagerados. Chumo, no soy exagerado. Mañana nos vamos a las 8 de la mañana en punto Puerto Rico, ¿eh? Para que no se te olvide. Pues por eso vamos a celebrar toda la noche. Que no, hombre, Chumo, ya. Cálmate. ¿Por qué no compras una botella, eh? No voy a comprar ninguna botella, Chumo. Para mí es importante. Uy, lo que diga el señorito. Chumo. Chumo. Hola, ¿hablas español? Sí, ¿qué se te ofrece? Es que quería preguntarte, mi amigo se está quedando en ese cuarto y ya le toqué y no me abre y también le hablé y no me contesta. Ya me estoy preocupando. Usted es José, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, Veamos sí. si su amigo está. Ay, gracias. Gracias. Chumo. Chumo. No, pues no está. Bueno, voy a apurarme con sus maletas. Me las voy a llevar yo por si me alcanza ya. Gracias, ¿eh? ¿Me regalaba un autógrafo? Sí, claro. Angélica. Angélica. Dios no va a permitir que los tentáculos del demonio vuelvan a pisar a este local. Vas a ver, Poncho. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si los cocodrilos son cada vez más y más fuertes que nosotros. Pues sí, pero ellos han construido su carácter sobre bases corruptas. Son unas almas perdidas. Ay, ya lo estoy empezando a entender. Seguramente Dios los puso en mi camino para vigilar la rectitud ¿Y de... por qué no mejor le hablamos a la policía y listo? Uy, no. No creo que sirva de nada. Hace poco fuimos y no funcionó. Pero bueno, a lo mejor si vas tú, pues te hacen caso porque eres hombre. Sí, yo tengo un primo en la intendencia de la delegación. Hablé con ellos y listo. Oye, ¿no te pareció raro ver a Minerva? Era como toda una situación muy extraña, ¿no? Súper raro. Pero ¿sabes qué? No es la primera vez que yo veo a la Mine trabajar con él. La crema, la leche, el queso y los blanquillos. Es que mi patrón me pidió que le comentara. Doña, si quiere yo atiendo al joven. Es que dejé el picadillo en la lumbre y a mí siempre se me cuecen nada más las papas. Hasta luego. Es que mi patrón quiere que liquiden lo que le adeudan. Sí, pero es que la doñita anda bien corta de fondos. Si hasta yo le estoy echando la mano de agrapa. No sé, me da cosa. Pues, ¿qué no es mamá de un famoso de José José? Pues sí, para que veas lo que la fama le hace a la gente. Ay, esta pobre señora lo ha dado todo por sus hijos. Y no tiene ni para tragar. Son unos malagradecidos. Si yo fuera famoso a mi mamacita nada le faltaba. Oye, ¿entonces qué?
¿Nos das chancita de pagarte después? Sí, y hasta lo hablo con mi patrón. Chido. Oye, ¿no habrá manera de que me traigas una docenita de huevos? Digo, ya que andas por aquí. Ready? Hi, sir. Are you going to check in? Es que no hablo inglés. Va a registrarse, tengo que cerrar el vuelo. Ah, sí. Es que no sé si va a llegar la otra persona. ¿Podría cambiarme mi vuelo? Of course. Yo puedo hacer eso para cuando quiera hacer el cambio. Pues, ¿hoy más tarde? Sorry, ya los vuelos de hoy están cerrados. Señorita, es que tengo cosas importantes en Puerto Rico y no las puedo cancelar. Calma, sir. Le recuerdo que es usted el que quiere hacer el cambio. Una disculpa. Ay, Chumo, ¿dónde te metiste? Ay. Buenas. José, ya lo hacíamos ya en San Juan. Ah, no vine a buscar al Chumo. Pensé que estaba aquí con ustedes. No, el Chumo aquí no está. No, bueno, pues gracias. Ok. ¿Qué pasó, chico? ¿Cómo estás? ¿Sabes algo de Chumo? Sí, ayer se regresó, tomó con nosotros. Ya tarde lo invitamos a ir a otro cabaret donde trabajamos nosotros, pero dijo que se tenía que ir porque tenía que tomar un vuelo temprano. ¿Y sabes si se fue solo o se fue acompañado? ¿Solo? En un taxi. Qué raro, porque lo fui a buscar a su habitación y no estaba, solo estaban sus cosas. No te preocupes, José. El Chumo es así cuando parrandea. Yo lo conozco hace mucho. Siempre regresa. Ah, como que cuando parrandea siempre regresa. Así es, cuando agarra la parranda, la agarra en serio. Luego se calma. Es que raro, porque yo desde que lo conozco nunca lo había visto así. Es que así es cuando trabaja. Pero cuando anda de rumba dura días. Luego se tranquiliza. Eso sí, nunca se sabe cuánto puede durar. Este foro es el agasajo del estudio. Con tantas señoritas hermosas a las que traer muertas. Anelita, mi amor, ¿qué pasa? Te veo y no te veo. Y eso que con Kiki de viaje tienes primera parte en el teatro. Lo sé, Mo. Te confieso algo. Preferiría que estuviera aquí y no en otro lugar. Y con otra gente. ¿Sabes dónde andará? Pues no me dijo dónde iba. Pero a juzgar por las sordas de la Jai, seguro está en Acapulco. En la boda de los Alemán. ¿No salió del país? Pues eso nunca se sabe. También puede ser que esté en París, curándosela con mimosas. Con mimosas. ¿No será que andará tomando algo más? Ay, Anelita, Anelita. Si sé algo, no sé nada. Todos tenemos nuestros secretillos. Y salen a la luz pública de la peor manera. ¡Chumo! ¿Qué fue? ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo que qué pasó? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo que qué pasó? ¿Me lo dices tan tranquilo? Perdimos el avión a Puerto Rico, Chumo. Me tenías angustiado, no sabía dónde estabas. Ay. Tampoco me grites, ¿eh? Estoy crudo. Es que nunca me habías hecho una cosa así, Chumo. Estaba muy angustiado, estaba preocupado. Bueno, ya no te preocupes. Me quito este dolor de cabeza, la cruda y se acabó. Todo va a estar bien. Bueno, a ver, ya, come algo, Chumo. Con eso se te va a sentir mejor. No, es que no me entra nada de comida. Lo que necesito es una cerveza. Métete a bañar. Métete a bañar. Yo mientras hago unas llamadas y te consigo tu cerveza. ¿Sabes qué? Que sean 2 cervezas. Señorita, ¿me puede comunicar al Hotel El Condado en San Juan de Puerto Rico? Sí, aquí la espero. Telemundo, enemigo íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.